Ok, chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar con la sesión de hoy. Y nos pasamos al segundo tema de la unidad número 2, que es flexión nominal. ¿Por qué flexión nominal? Vimos cuando estábamos revisando la clasificación de las palabras y también en la clasificación de las lenguas, que tanto el latín como el español son lenguas de flexión. ¿A qué se refiere ser una lengua de flexión? Era porque nuestras palabras están compuestas por morfemas y por lexemas que se van agregando. Recordemos que si, por ejemplo, volvemos a revisar el ejemplo que habíamos estado utilizando del niño, tenemos que la raíz es la parte que no se modifica dentro de una palabra, que en este caso sería N y Ñ, ni. Y las otras partículas son las que se... Maestra, ¿Qué pasó, Luisa? se escucha trabado. ¿Usted? ¿Los demás me escuchan así? Yo la escucho bien. No, No, maestra. maestra, yo la Yo escucho escucho bien. bien, maestra. Se Es escucha bien, posible que maestra. sea cuestión de que tu internet esté fallando un poquito o un poquito lento y por eso me escuches trabado entonces. Sí, al principio igual a mí tampoco me dejaba entrar. Sí, es normal, el internet fluctúa en cuanto a velocidad, a veces se corta igual en unos momentos. Entonces son cosas que suelen suceder. Ahora sí pasa mucho tiempo y no me pueden escuchar bien, ahí sí también puede ser cuestión del video, de la plataforma, no lo sabemos. Bien, vamos a continuar. Entonces teníamos que cuando hablábamos de lenguas nominales son aquellos que se comportan de dos partes, esa raíz que es inamovible y la otra parte que sí se modifica. Retomando el ejemplo, niño, ni es la parte que no se mueve, porque si yo digo niñería, niño, niña, niñada, entonces veo que siempre el principio se me está manteniendo igual y es el final lo que me está cambiando. Hay que acordarnos que no únicamente el final puede cambiar, que tenemos prefijos, sufijos e infijos. Pero eso es en resumen el por qué es importante retomar el tema de flexión, porque el tema de hoy se titula flexión nominal y tenemos que recordar por qué es una lengua de flexión, porque están compuestos las palabras de diferentes elementos. Entonces, recordemos que en el latín es una lengua de flexión porque sus palabras se componen de morfemas y lexemas. Y en latín hay dos flexiones. No hemos estado viendo muchísimos ejemplos de el latín como lengua de flexión, pero es lo que vamos a estar empezando a notar a partir del día de hoy y especialmente en la siguiente sesión. Entonces, hay dos tipos de flexiones en el latín. Una es la flexión nominal, que como su nombre indica es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, que también se conoce como declinación. Y declinación es el tema que vamos a revisar la siguiente sesión. La flexión nominal o declinación es la serie ordenada de los casos, los cuales expresan las diversas funciones que en la oración ejerce el sustantivo, el adjetivo y el pronombre latino. Vamos a ver en esta sesión cuáles son los casos para que puedan entender mejor a qué se refiere esta definición. Por otro lado, la flexión verbal o conjugación es la serie ordenada de todas las voces con que el verbo expresa sus diferentes modos, tiempos, números y personas. También nosotros, como les comentaba, vamos a estudiar, nos vamos a enfocar en la flexión nominal. Antes de entrar a los casos, hay que entender que los casos son una clasificación de accidente gramatical. Pero no son los únicos tipos de accidentes gramaticales. Los accidentes gramaticales se clasifican en tres.
Estos tres accidentes son número, género y los casos. Aquí se repitió el número, pero solo son tres accidentes gramaticales. Género, número, casos. El género es el masculino, el femenino y el neutro. Es muy intuitivo porque ya conocemos muy bien esta palabra. El número igualmente ya lo hemos utilizado en clasificación de palabras, es singular y es plural. Y los casos, en este caso, ahora sí, van a ser 6. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo y ablativo. Y estos casos los vamos a estar utilizando tanto en la sesión del día de hoy como en la sesión de cuando veamos declinaciones. No es nada complicado, es algo muy sencillito, es únicamente memorizar que son siempre 6 casos. ¿Cuál es el caso nominativo? Representa la persona o cosa que ejecuta la acción, es generalmente el sujeto de la oración. Caso nominativo igual a sujeto. Por ejemplo, el agricultor labra la tierra. Aquí, nuestro caso nominativo es agricultor. El agua es incolor. Aquí, nuestro caso nominativo es el agua. A eso se refiere caso nominativo. Estoy nominando, estoy indicando quién es la persona que está realizando una acción. Recordemos que siempre el sujeto, que es lo que más nos va a ayudar a identificar estos casos, es de quién se habla o quién realiza una acción dentro de la oración. En este caso lo vemos con agricultor y con agua. Caso nominativo, persona o cosa que ejecuta la acción. Caso genitivo. Es el que expresa propiedad, posesión o pertenencia, cualidad o explicación. Es un complemento determinativo, que es también otro nombre con el que se puede mencionar. Se usa entre dos sustantivos. El color de las hojas es verde. De las nos está indicando posesión o pertenencia. De las. La casa de Irene tiene plantas. De es lo que nos está indicando de quién es, a quién pertenece la casa. Entonces, nominativo, sujeto, genitivo, propiedad. Caso dativo. Se refiere a la persona o cosa en cuyo provecho o daño se realiza la acción verbal en forma indirecta. Para localizarlo, se hace la pregunta ¿a quién o para quién? Es un complemento indirecto, como también se llama. El padre compró un libro a su hijo. ¿Por qué es un caso dativo a su hijo? Porque aquí estamos viendo qué persona está sacando un provecho. Pues el hijo, porque tiene un libro gratis, está recibiendo un libro. O a quién se le hace daño o a quién se le realiza la acción. Entonces, recordemos, nominativo, sujeto, y luego pasamos al genitivo, que es propiedad, y luego al dativo, que es quien saca un provecho o quien recibe un daño. El caso acusativo señala el ser sobre el cual recae directamente la acción del verbo. Se puede presentar con preposición a o sin ella, puede estar implícita. Es el caso de complemento directo en los verbos transitivos. El médico curó a Mario. El escritor regaló una novela. Aquí no hay la preposición a, porque pues tampoco sabemos a quién. Podríamos considerar que el escritor regaló una novela a los niños. ¿Ok?
pero está implícito en la oración, se la tuvo que dar a alguien. Entonces es un caso acusativo. El caso vocativo sirve para llamar o invocar a una persona o cosa personificada. Por ejemplo, ven Rosa ahora mismo. Estamos llamando o estamos invocando. Te envío, amor, un testimonio de afecto. Aquí estamos invocando. Caso ablativo. Indica relaciones de origen, lugar, tiempo, modo, causa, materia, instrumento, compañía. Se traduce con algunas preposiciones como con, por, entre, sobre, durante. A veces no tiene preposiciones. También para saber si hablamos de un caso ablativo podemos utilizar las preguntas. ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Por quién? ¿De qué? ¿Por quién? ¿Con quién? Que corresponde al complemento circunstancial. Ejemplos. No se ha encontrado vida en Marte. La escultura de Moisés en el Vaticano fue esculpida por el cincel de Miguel Ángel. La enfermedad se propagó por el contrario. Por ejemplo, aquí vemos la preposición por. En el anterior también vemos la preposición por. Presentó su discurso durante este evento. Aquí respondemos a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo presentó su discurso durante ese evento? El caso ablativo resumen nos indica relaciones. ¿De dónde salió? ¿En dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿De dónde se originó? Eso es lo que tomamos en cuenta cuando hablamos de un caso ablativo. Entonces, recordemos, tenemos otra vez 6. El caso nominativo, el caso genitivo, el caso dativo, el caso acusativo, el caso vocativo y el caso ablativo. Ahora, recordemos que los casos pertenecen a lo que llamamos accidentes gramaticales junto con el género y con el número. Los accidentes gramaticales son marcados por algo que se llama desinencias. Las desinencias designan un elemento gramatical o morfema con el que a veces determinamos las palabras que son variables. Son las terminaciones que se agregan a los temas de las palabras y que dan lugar a los distintos casos. Bien, hagamos una distinción importante aquí. Cuando estábamos repasando clasificación de las palabras, vimos que dentro de las partículas que complementaban nuestra raíz, podían haber prefijos, infijos y sufijos. Y únicamente los sufijos eran los que van al final. Aquí no estamos hablando de sufijos. ¿Por qué? Porque no estamos refiriéndonos únicamente a algo que complementa la palabra, sino que lo que hace es cambiar el tema de la palabra, cómo se utiliza la palabra y cómo cambia estos temas asignándoles un caso diferente. Porque estamos hablando específicamente del latín. Cuando vimos clasificación de palabras nos enfocamos mucho en español. Ahora estamos hablando del latín. Y esta desinencia latina es agregarle a mis raíces latinas terminaciones. Y estas terminaciones, al igual que los sufijos, nos van a indicar nueva información, como el género, el número y los casos. No es idéntico a el español, como vimos con los prefijos, sufijos e infijos,
porque en español utilizamos mucho más partículas que van, por ejemplo, en una sola palabra no podemos identificar un caso, como vemos aquí. El padre compró un libro a su hijo. Son varias palabras los que me indican que es un caso dativo. Cuando veamos latín, un caso dativo lo vamos a identificar únicamente por la terminación de la palabra. En resumen, el latín es un idioma más compacto que el español. Entonces, desidencia latina es aquello que agrego a mi raíz latina para extender el tema de las palabras e identificar los distintos casos. ¿Cuáles son estos casos? Son 6 casos. Ejemplo. Vemos aquí nuevamente los 6 casos: nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo y ablativo. Y en latín tenemos una raíz que es, en este caso, dominus. Siempre mi raíz va a ser un caso nominativo. ¿Por qué? Porque recordemos que el caso nominativo se refiere al sujeto. Y aquí sí estamos hablando únicamente de una palabra, de un concepto. Entonces se puede decir que mi caso nominativo siempre va a ser la palabra original. Como vemos aquí, dominus quiere decir el Señor, el sujeto, de quién se habla. Fin. Si yo quiero cambiar esta palabra a un caso genitivo que me está indicando propiedad, voy a utilizar mi raíz. Vimos que es una lengua de flexión porque tiene raíz y partes variables. Voy a utilizar mi raíz y le voy a agregar una terminación diferente, que en este caso es la letra I. Entonces, domini ahora significa del Señor. Esa es una de las diferencias más importantes entre el latín y el español, que en el latín con una sola palabra podemos estar diciendo mucho, y en el español necesitamos de complementos como artículos o como preposiciones. Si quiero utilizar mi palabra dominus, pero traspolarla a un caso dativo, oficio, uso mi raíz domin y le agrego la terminación o. Y ahora dice a el Señor o para el Señor. Si lo paso a caso acusativo, le agrego un a esta raíz y ahora significa al Señor. En el caso vocativo, a mi raíz le agrego la e y se convirtió en Señor. Estoy llamando, evocando. Y en el ablativo, a mi raíz le agrego nuevamente la o y ya estoy diciendo con el Señor o por el Señor y así sucesivamente. Recordemos que el ablativo es el caso un poquito más complejo de todos los demás. Ahora, el nombre o sustantivo se organiza en 5 declinaciones. Ok. Cada una de ellas se diferencia por la terminación del caso genitivo singular, que es una característica indispensable para saber a qué declinación corresponde cada palabra latina. Bien, por cuestiones de reglas creadas por el idioma mismo e históricas, sí tenemos 6 casos, pero a su vez, para yo poder identificar qué terminación le corresponde a cada una de esas palabras, tengo que categorizarla en 5, que son las 5 declinaciones que vamos a ver la siguiente sesión. Ahorita todavía estamos comprendiendo cómo funciona, estamos entendiendo el por qué. Y la siguiente sesión vamos a ver el cómo cambiar raíces latinas para que se les asigne un nuevo caso. Porque ¿cómo vamos a saber? Sabemos aquí en este ejemplo que tenemos que agregar más letras o más partículas para cambiar el significado de mi palabra. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué letra debo ponerlo para que diga lo que quiero que diga? Eso es lo que vamos a ver en las 5 declinaciones
que nos muestra aquí. Ajá, ojalá. Ahora, estas declinaciones, que son 5, les repito, se diferencian entre una y otra por el genitivo. Simplemente por ese, el caso genitivo, el segundo caso, el que expresa propiedad. Porque hay algunos que tienen terminaciones similares, como podemos ver aquí, que domino se utilizó para caso dativo y también para caso ablativo. Entonces, las terminaciones que siempre son diferentes en las 5 declinaciones es el genitivo, el que indica propiedad. Y tiene que ser en su versión singular, o sea, de un solo individuo o de un solo objeto. Y eso es lo que nos va a ayudar a diferenciar entre una declinación y otra declinación. Eso es lo que nos está diciendo este párrafo. Lo vemos aquí. Vemos 4 columnas. La declinación, que nos dice nos dice sus nombres. Primera declinación, segunda declinación, tercera declinación, cuarta declinación y quinta declinación. Luego tenemos el nominativo, que recordemos que ese siempre va a ser nuestra raíz o nuestro origen, porque el nominativo es el sustantivo de quién se habla. Entonces nunca realmente lo vamos a ver con variaciones, digamos que siempre va a ser la versión original de la palabra. Vemos, por ejemplo, en la primera los ejemplos musa, epístola, agrícola, columna. Y luego el genitivo singular, ahí estamos hablando de un caso. Y tenemos 5 declinaciones, o sea que el genitivo se puede pronunciar de 5 maneras diferentes. Y eso depende, pues, de la palabra. No vemos musa repetida 5 veces. En la primera declinación podemos ver algo en común, que musa, epístola, agrícola y columba en su genitivo singular terminan en "ae". Musa, epístola, agrícola, columbe. En la segunda, tomamos nuestros nominativos dominus, liber, vir, templum y vemos que cambia el final y que todos tienen un final en común, que es la I, domini, libri, viri, templi. En la tercera sucede lo mismo. Tenemos nuestros nominativos homo, virtus, apis, ars, color, societas, numen. Y si lo queremos pasar al genitivo singular, vamos a cambiar la terminación y vamos a decir hominis, virtus, apis, artis, coloris, societis, luminis. La cuarta tiene la terminación us. Aquí en fructus coincide, pero cornus y cambia a cornus. Y la quinta tiene sus terminaciones en i. Ahora esas terminaciones todavía las vamos a ver bien en la siguiente sesión. Ahorita todavía estamos comprendiendo cómo funcionan las declinaciones. Nos fijamos en el genitivo singular porque es el único caso en el que de ley las terminaciones son diferentes y nos va a poder ayudar a identificar si nos referimos a la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta declinaciones. Ahora, si yo sé que estoy utilizando un genitivo, un caso genitivo, entonces musa significa de la musa, porque estoy indicando propiedad. Mientras solo musa es la musa, fin, musae significa de la musa. Dominus, que significa señor, yo digo domini, ahora es del señor. Yo digo homo es hombre, si digo hominis, del hombre. Fructus, que significa frutos, si digo fructus, es del fruto. Eso es lo que nos hacen todas estas terminaciones. Mientras en español utilizamos otras palabras como del, como la, por, para, a. Aquí no. Dentro de una sola palabra sabemos qué es lo que queremos decir. Por eso les decía que es un idioma
más compacto. Como se observará en los ejemplos anteriores, el nominativo puede variar en la segunda, tercera y cuarta declinaciones. Por ejemplo, tenemos que en la primera mis terminaciones fueron el diptongo ay, en la segunda y, en la tercera is, en la cuarta us y en la quinta i. Como estos siempre van a ser diferentes, es lo que utilizamos para identificar a qué declinación pertenece la palabra. Bien. Con esto cerramos por el momento la parte de las declinaciones que vamos a continuar en profundidad la siguiente sesión. Y ahora vamos a regresar al tema de los prefijos. Los prefijos que ya vimos que son aquellas partículas que se agregan antes de nuestra raíz, lo vimos en clasificación de palabras, vienen del latín pre, que significa pre o antes, y fixus, que significa fijo o puesto antes. Por eso son las palabras que van antes de la raíz, como ya vimos. Vamos a anotar prefijos clave que se originan en latín y vamos a entender un poquito de los significados de esos prefijos. A, ab y abs, por ejemplo, significan alejamiento, origen, separación. Si yo digo absoluto, absurdo, absolver, aberración, estoy hablando justamente de este tipo de significados. Por ejemplo, aberración, de origen. Ad significa acercamiento, dirección, tendencia, aproximación, unión, como adjudicar. ¿Qué es adjudicar cuando yo tomo algo? Entonces eso está hablando de unión o de acercamiento. Adjunto nuevamente. Cuando dices adjunto en este correo mi tarea número 2, es que estás uniendo ese archivo a tu correo. Y eso es lo que nos referimos con los significados. ¿Por qué estamos agregando estos prefijos en específico? Porque ese prefijo le da un nuevo sentido a mi palabra. Ante significa antes de, ante firma, antes de firmar, anteojos. En ese caso, los lentes están antes de nuestros ojos. Bis, significa dos, dobles. Bisabuelo, 2 veces mi abuelo, porque es generaciones atrás. Bisnieto, 2 veces nieto, porque es generaciones abajo. Circa, círculo, alrededor de o en torno de. Círculo, círculo pensamos alrededor. Circunloquio, lo mismo. Cum, compañía, unión, asociación, que es una correlación, por ejemplo. Bueno, el cum en español lo pronunciamos bien como co, que es correlación, o sea, hay dos cosas que tienen una asociación, corresponder, o sea, que una parte y la otra están de acuerdo, colaborar, nuevamente, trabajar en conjunto, compañía, unión, asociación. Cada uno de los prefijos tiene una razón de estar antes de las palabras. No solo se les ocurre poner un prefijo y ya para diferenciarla. Tienen un significado propio de alejamiento, separación, negación, afirmación, demoler. Estoy separando porque estoy todo en conjunto, le estoy volviendo muchas partes al demoler. Desangrar, nuevamente separación, descongelar, discontinuo, dismi. La EX es origen o punto de partida, como extranjero o extender. Y así podemos ver sucesivamente
cada uno de los casos. Nuevamente estas diapositivas se las voy a compartir para que ustedes vean. Vemos, por ejemplo, retro, que significa hacia atrás, retroalimentar. ¿Qué es retroalimentar? Dar como que los resultados de tu evaluación, y para dar de tus resultados de una evaluación, retroalimentar, tengo que irme atrás y ver lo que hiciste y así poder explicarlo, retroalimentar. Vamos a escoger otro, supra, por encima, exceso, suprahumano, más allá de mano, sobrevalorar, estoy valorando de más, sobrehumano, sobresaliente, sobreentendido, por encima de algo en exceso. Ese listas que les añadí es lo que nos indica el origen de los prefijos y por qué cada prefijo va antes de X palabra. ¿Qué significado adicional me está dando? Recordemos que todas las partículas que se le agregan a las raíces siempre nos van a dar información adicional. Los pseudoprefijos o falsos prefijos son aquellas palabras que, siendo vocablos completos con un valor en sí mismos, a veces forman parte de algunos en su primer elemento, como aero y su autocrono micro, aeródromo, aerolito, aerobio, aero, aeropuerto, y así sucesivamente. Vocablos completos, o sea, lo que nos dice aquí. Si yo utilizo la palabra solita como micro, ay, sí, ese borrador está muy micro, está muy chiquitito, tiene significado por sí solo. Pero no digo, por ejemplo, ay, este borrador está muy sub. No solemos utilizar esa palabra sola. Pero aero, por ejemplo, sí, eso es un pseudo prefijo. Normalmente esto de los pseudoprefijos lo podemos ejemplificar con las palabras que son compuestas. Si se acuerdan de las palabras compuestas, ahí utilizábamos, por ejemplo, estas dos palabras que eran primitivas o simples y las uníamos y ya formábamos una nueva palabra. A eso se refiere. Ok, Isabel, gracias por avisar. Ahora, los sufijos, los que van después de la raíz, vienen del latín sub o debajo o después y fixus, fijo o puesto. Puesto después es lo que significa. Y nuevamente repito, son las palabras que van después de la raíz. Aquí también vemos ejemplos de dónde vienen los sufijos, qué significan los sufijos y palabras que utilizamos como ejemplos. Tenemos, vamos a escoger Alice, que significa colección, conjunto, almendral, berenjenal, nogal, Ok, Alice en español, lo cambiamos a al, que significa colección y conjunto. Entonces, estoy hablando de un conjunto de almendros, de un conjunto de las berenjenas, del nogal, de las rosas, al. Tomemos otro ejemplo. Bilis, capacidad de, se puede. Bebible, que se puede beber. Rompible, que se puede romper. Astillable, que se puede astillar. Probable, que puede pasar. La primera columna, les repito, es el prefijo en latín. La segunda es cómo lo utilizamos hoy en día en español. La tercera, los significados que nos dan a entender el por qué estamos utilizando eso en la palabra. Y los ejemplos, algunas ideas de palabras que utilizamos en nuestro vocabulario actual. Vemos otros ejemplos. Tío, acción verbal y su efecto. Tío ahora se traslada como ción. Por ejemplo, emoción, producción, promoción, relación, acción, canción. Es siempre una acción verbal y su efecto. Atum,
que ahora se usa como edo o eda, que es colección o conjunto, polvareda o mareda. Ellos, que puede ser ello, ella o es, significa algo despectivo, como leguleyo o plebeyo. Y aquí podemos ver todavía más ejemplos, una que no sea, que sea diferente. Vamos a ver. Ulus, que es vuelo en español, diminutivo significa, y tenemos los ejemplos de hijuelo, peñuela, hoyuelo. Cuando decimos hoyuelo, por ejemplo, nos referimos a un hoyo pequeño. Veamos otro diferente. Lugar, establecimiento, orium, orio, lugar o establecimiento, orfanatorio, sanatorio, velatorio. Nos está refiriendo a un lugar específico. Bien, ay, bien. Eso debió ir antes. Bien, chicos, con esto concluimos realmente ya el tema del día de hoy. Resumen, ¿qué es lo que acabamos de revisar? El tema de hoy fue flexión nominal. ¿Por qué, ¿Por qué estamos viendo flexión nominal? Porque el latín es una lengua de flexión. ¿Por qué es una lengua de flexión el latín, chicos? ¿O qué significa que una lengua es una lengua de flexión? Ya son varias sesiones que lo vimos. Lo vimos en clasificación de lenguas, lo vimos en clasificación de palabras y lo vimos ahora. ¿Qué es una lengua de flexión? Muy mal. ¿Qué vimos hoy? Que las lenguas de Palabras flexión, mediante morfemas. ajá, están compuestas por morfemas y corlexemas, que siempre va a haber una raíz y luego otra partícula que cambia y la raíz no cambia. Son lenguas de flexión porque precisamente son flexibles, cambian, se modifican. Y la flexión en la que nos enfocamos hoy es la flexión nominal o la declinación. La flexión nominal nos ayuda a identificar los casos dentro de una palabra latina. ¿Cuáles son los casos? Vimos que son 6. ¿Cuáles son los casos? Aunque no me los digan completos. Díganme un caso. Genitivo, bien, Cristina. ¿Qué otro? Acusativo. Acusativo, bien, Luisa. Nominativo. Nominativo, bien. Ok, nominativo, ya lo mencionaron. Te ganaron, Luis. Tenemos el ablativo. Tenemos el vocativo. Y tenemos dativo. Son 6 casos. Bien, vocativo. ¿Qué es el caso nominativo? ¿Qué nos indica un caso nominativo dentro de una oración? Representa a la persona o cosa que ejecuta una acción. Bien, exacto. El caso genitivo, ¿qué es? Ok, más bien propiedad. Pero sí, bien, bien, Cristina. Ok, bien, chicos. Ahora,
De estos dos, el nominativo y el genitivo, si yo tengo una palabra en latín, ¿en cuál va a variar? ¿Va a variar su nominativo o va a variar su genitivo? Recordemos que debido a las declinaciones, el fin de las palabras en latín va cambiando para decirnos si es genitivo, si es dativo, si es ablativo. Pero de estos dos, entre el nominativo y el genitivo, ¿cuál creen ustedes que no cambia? Que no tiene un final diferente, el nominativo. Bien, Luis. ¿Por qué? Porque el nominativo es nuestro sujeto, es nuestro concepto y por lo tanto es como que lo más neutro dentro de todos los 6 casos. Y el genitivo obviamente va a cambiar porque para empezar es aquella terminación que nos ayuda a identificar si una palabra pertenece a la primera, segunda, tercera, cuarta o quinta declinación. Esto nos va a servir para poder hacer declinaciones en la siguiente sesión. Recordemos entonces, ¿qué debo de acordarme siempre? Que mis casos son 6. Que en latín, para identificar estos 6 casos, les cambio el final de la palabra. Que estos finales se clasifican en 5 declinaciones. Sí, las paso a Classroom, Cristina. Que por eso, porque tenemos raíces y tenemos terminaciones que van variando, es que el latín es una lengua de flexión. Y que de las raíces latinas también se deriva que el español sea una lengua de flexión y que nuestros prefijos y nuestros sufijos nos indican también cosas, accidentes gramaticales. ¿Cuáles son los 3 principales accidentes gramaticales en latín? Son 3 accidentes. ¿Cuáles son? Género. Ok, género es uno. Número. ¿Para qué sirve, Luis? Realmente es como estudiar de cero igual el español. Sabemos que el español se origina del latín y específicamente que tenemos vocabulario y letras de otros idiomas. El español toma su estructura gramatical, o sea, la manera en la que escribimos directamente de el latín. Si comprendemos cómo funciona el latín, comprendemos cómo funciona el español. Y si regresamos también aquí, por ejemplo, que estamos viendo sufijos, esta tabla de sufijos. Yo tengo la palabra alegría y puedo entender mejor el significado o la definición de esta palabra, que es una cualidad, porque justamente termina con la palabra ia, que significa característica o cualidad. Cuando yo voy sumando estas partes y de repente me encuentro con una palabra desconocida, puedo ir infiriendo cuál es la posible definición. Obviamente no siempre podemos atinar, sobre todo si no conocemos el vocabulario completo, pero conforme pasen los años y vayas asociando mejor las cosas, te vas a dar cuenta de que no siempre vas a necesitar preguntar, ¿qué significa actor? O no siempre vas a tener que consultar. ¿Qué significa? O lo vas a consultar y vas a ver que ya tenías la idea en tu mente de lo que podría ser. Si, por ejemplo, estás en una lectura, especialmente de esos libros que son clásicos y más complicados, te va a servir. Ahora, ¿qué preguntas? Las actividades adicionales son puntos para el primer corte. Depende del desempeño y la calidad de las actividades, porque sí reviso las actividades adicionales y no siempre son de mejor calidad. Hay muchos casos en los que son copy-paste de internet y las termino anulando. Entonces, la idea de las actividades adicionales, pues más que nada es que ustedes repasen,
que comprendan mejor los ejercicios vistos y estoy agregando nuevamente ahora las actividades mejor de recuperación que son más específicas como el pensamiento y pues que ahora sí que tienen que trabajarlo un poquito más y, y ahí sí pueden tener una calificación más específica. Bien, chicos, pues con eso terminamos la sesión de hoy y nos vemos hasta la siguiente sesión. Etimología, les voy a marcar para el día de hoy el hada número 5 que correspondía al ABC latino. Sí, tarea. Y sí les faltaba, ¿verdad? Sí, les voy a marcar el hada en el transcurso del día de hoy, el hada número 5 para realicen, pero esta está relacionada más directamente con el tema de alfabeto latino, porque este tema todavía lo vamos a terminar de complementar cuando veamos específicamente las 5 declinaciones latinas. Bien, chicos, ¿otras dudas, comentarios, observaciones? No, todo bien. La fecha de entrega se las indico en el Classroom. Bien, chicos. Ok, pues en este caso ya sería todos y pues si ya no tienen más comentarios, pues ya pueden desconectarse. Tienes mucha tarea, es lo que entiendo. Que la entreguen para el lunes.